Iparralde en la galería. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 9:17 de la noche. El próximo jueves os hemos invitado al concierto del Bilbao Arena de Franz Ferdinand, pero en este espacio de Iparralde en la galería es un espacio para tender puentes y de eso sabe mucho, pero muchísimo Fran Dolosor, que además hoy está de celebración con unos amigos. Fran Dolosor, te imagino celebrando los 30 años de Iparraldearen Orena. Gabon, Frank. Gabón Begoña, Gabón de Neri. Hoy hablamos del 30 aniversario de Iparraldearen Orena, el informativo local de Iparralde NTV1. 3 décadas en antena, y para hablar de ello, que también hay celebraciones estos días y reportajes especiales en Euskal Telebista, pero aquí también en la galería. Hoy nos acompaña Allande Buten, nuestro compañero y amigo también. Gabón, Allande. Bye, Gabón de Neri. ¿Cómo fue ese comienzo hace ya 3 décadas? ¿Qué recuerdas? Pues algo muy importante para mí, como también en mi trabajo y en Euskal Telebista durante 4 años. Mi trabajo en principio era abrir la corresponsalía de Euskal Telebista en Iparralde, en Bayona, gracias a Mikel Aguirre, que sabía que un vasco de Iparralde así, vasco hablante, estaba trabajando en París y tal, para la televisión española o para periódicos franceses. Y entonces quería alguien para abrir y iniciar el camino de Euskal Telebista aquí en Iparralde. Y pues así. Y luego, pues 3 años más tarde teníamos pues un programa que se llamaba Lokalak, bertako berriak emaiteko, Lokalak, noticias de Guipúzcoa, Vizcaya, Araba, Navarra y también de Iparralde. Y luego pues en 92 Iparralde en Orena, y así fue, con muchas ganas de hacer algo para que la gente de Egualde, pero también para la gente de Iparralde, pues sepa lo que pasaba y en euskera. Y eso era algo pues muy interesante. Sí, lo hicimos con ilusión. Y luego, pues yo pasé al enemigo, a France 3, porque tenían también un proyecto de abrir en Bayona pues una corresponsalía de France 3 a Aquitania, pues otro servicio público, y querían también un periodista vasco hablante. Y entonces dejé pues ¿cómo se dice? El testigo, gracias a mi amiga Inma, y eso. Allande Buten, el primer corresponsal de Euskal Telebista aquí en Iparralde, y hoy como has dicho, Allande, Begoña, hoy nos acompaña también Inma Álvarez, que recogió ese testigo. Y tú, Inma, estuviste aquí trabajando en Bayona durante 17 años. ¿Qué recuerdas y cuál ha sido la aportación de este programa de TV1? Bueno, lo mío es un poco kafkiano, porque yo vine para un mes y medio, vine un poco a hacer la transición entre Allende y la persona que le iba a sustituir, que querían que fuera alguien de Iparralde, como es lógico, para hacer un programa sobre noticias de Iparralde. En ese momento no tenían a nadie, Allende se iba ya, entonces yo, la última semana en la que él estaba aquí, me incorporé a Bayona, a un sitio que no conocía para nada, controlaba algo de francés, tampoco es que tuviera un nivelazo, pero controlaba francés, entonces pues sí, me mandaron aquí, pero fue un aterrizaje provisional que se alargó más de 17 años. Porque empecé en el 92 y hasta febrero del 2010 aquí estuve. ¿Y qué ha aportado? Pues yo creo que ha abierto una puerta muy importante, no a los de Iparralde, a los de Egualde, para conocer Iparralde. Porque yo creo que el conocimiento es más amplio, el que tiene la gente o antes por lo menos, en 30 años, supongo que algo habremos aprendido todos, pero la gente de Iparralde sabía más de Egualde que la de Egualde de Iparralde, que muchos se limitaban a relacionar Iparralde con el Herri Urrats, la pastoral, las mascaradas y el centro comercial, por supuesto, que está aquí al lado. Sin embargo, yo creo que se han demostrado que es un país rico, que tiene una economía muy rica, boyante, que es puntera sobre todo, que culturalmente ya sabemos lo que es y luego, bueno, pues tiene su historia, políticamente también ha evolucionado mucho en estos 30 años y esa evolución la ha recogido Iparraldearen Orena. Antes
la gente no sabía nada, justo quién era el presidente de Francia. Igual el alcalde de Bayona con un poco de suerte porque llevaba muchos años, pero si no, no. Esa es un poco la aportación y los cambios, porque muchas veces parece que Iparralde es una postal allí un poco pintoresca, pero bueno, las cosas han cambiado y mucho. Hemos sido testigos durante esos 30 años en Iparraldearen Orena, también en ETV1, del desarme de ETA, por ejemplo, o de la institucionalización de Iparralde. Cuando empezamos a trabajar no pensábamos que iba a haber una mancomunidad propia. Tú, no sé, ¿con qué anécdota te quedas, Ayán de Buten, primer corresponsal de ETV aquí en Iparralde? Ya he mencionado 2 temas, pero hay más, me imagino. Sí, y al principio aquí los ediles, pues unos eran vascos, vascohablantes y tal, pero por ejemplo el alcalde de Bayona, de Biarritz, de Anglet, Angelu, pues no sabían casi nada de Euskal Herria o del euskera y tal, y trabajas en euskera, sí, y poco a poco la gente en la Cámara de Comercio, por ejemplo, o aquí en la alcaldía de Bayona y tal, pues empezaron a pensar a ver si Euskal Telebista viene o Euskadi Irratia o Radio Euskadi y tal, y las radios de aquí también, de Euskal Irratia aquí y tal, pues empezaron a pensar a ver si tenemos un interlocutor vasco hablante, y sí, las cosas empezaron a cambiar. Luego es verdad que en Euskal Telebista tenían intereses para saber lo que pasaba con los refugiados, las detenciones de militantes de ETA, los procesos, los atentados de Iparretarrak y tal. Y eso era una realidad, sí, claro, pero también Iparralde era otra cosa también, o un poco más. Es decir, que yo me acuerdo, hablando con los redactores jefes, los editores de Euskal Telebista, a veces yo quería subrayar que había que ver Iparralde y considerar Iparralde no como la gente quería ver Iparralde, soñando en un Iparralde un poco postal, sí, eso, de postal y tal, pero que tenía realidad y una historia muy rica, muy interesante, diferente de la de Navarra o de la comunidad autónoma vasca, de Euskadi. Entonces, por ejemplo, yo pensé que era imprescindible seguir, por ejemplo, el día del 11 de noviembre, es decir, el día del final de la Primera Guerra Mundial, porque aquí miles de jóvenes murieron en el frente y eso era como un poco el cemento del hecho que Iparralde era Francia también. Eran vascohablantes, pero el sentimiento francés nacional era muy fuerte. Eso no quiere decir que Iparralde no era Euskal Herria, no, pero era diferente. Y es verdad que ha cambiado pues un montón, ¿no? Y sí, más también. Mucho, ¿No? Sí. La sensibilidad es a lo que dices, ¿no? Que esto ha ayudado a demostrar que no es la postal. O sea, hay que sacar la imagen que se tiene a mostrar la imagen que es. Sí. Y es eso, el sentimiento nacional. Dices, pero mira, me acuerdo un compañero que decía que había venido a hacer una entrevista y que le decía, pero tú eres español, no, yo vasco. Dice, yo también, pero yo francés. Entonces, una cosa no quita la otra, el sentimiento es igual, sí está arraigado, han pasado 2 guerras, han participado en las 2 guerras. Y esta es un poco la clave de Iparraldearen Orena, la clave del éxito del programa, dar voz a todo el mundo. Sí. Y bueno, también se ve, bueno, ahora hay antenas en todos los territorios, pero una de las primeras a legales o ilegal, la colocó en el interior, en la comarca de Garazi, un diputado conservador, algo que sería impensable en la comunidad autónoma, mucho menos en Navarra, con la derecha de Navarra, por ejemplo, pero aquí sí, Allande, ¿te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo, era Michel Inchauzpe, diputado del País Vasco Interior, me llamó un día así, porque tenía que hacer una declaración en Euskal Telebista, así. Pero todos los periodistas de Iparralde querían hacer una entrevista con él, porque por primera vez tenía que ir a la segunda vuelta para conservar su escaño en el departamento, en Po, del departamento de los Pirineos Atlánticos. Y entonces todos querían hablar con él y decía no. Y me llamó a Euskal Telebista. ¿Y por qué, señor? Y en Garazi, en San Juan Piedeport, en su casa,
quería decirnos lo que comentas, Frank, que había logrado dinero y autorización para poner en un monte que se llama el Jara, pues una antena para que la gente de Iparralde, de la zona de la Baja Navarra, tenga posibilidad de recibir la señal de Euskal Telebista. Y hizo su declaración en euskera. Su mujer, que hablaba perfectamente vasco, pues preparó eso. Pero, como dices, son o eran, porque murió, pero eran de derechas, pero con sentimiento muy abierto hacia el euskera. Es algo completamente diferente de lo que pasa en Egualde. Y, por ejemplo, la actual alcaldesa de Biarritz, que es de LR, que es el PP, ha propuesto sacar y publicar el livret de famille, que es el carnet de familia, en euskera y en francés, que no es abertzale, que es euskaltzale y no habla euskera, pero eso quieren hacer esas cosas. Pero eso es un poco el contraste que hay entre... Sí. Ahí se ve que hay una frontera, ¿no? Aquí puede ser de derecha, pero es que incluso yo me acuerdo de un candidato del Frente Nacional, que era muy gracioso, y era un señor mayor, pero estaba encantado con que hiciéramos en euskera y no sé, sí, si yo soy pro-vasco, decía, sí. Pero bueno, luego tenía otras ideas que ya sabemos, pero... Sí. Ese es un poco el éxito también de Iparralderen Orena, de este programa de TV1, Ima Álvarez y Allende Bute. Aquí el euskara no es cooficial en Iparralde, pero al final esa oficialidad la ha dado este programa. Euskal Telebista ha sido la aportación. Bueno, podríamos seguir durante horas hablando, de hecho es lo que vamos a hacer, porque hoy Iparralderen Orena cumple 30 años en antena en TV1 y nos hemos juntado aquí en Bayona unos cuantos amigos, todos los cámaras, los técnicos, los periodistas que han pasado por aquí, no podemos hablar de todos. Bueno, a Guillaume Irigoyen sí que le decimos mil esker porque ha sido nuestro capitán. Bueno, a Allende porque abrió la puerta, porque Guillaume la desarrolló con la ayuda de Inma. Luego llegamos nosotros, que éramos unos chavales con 20 y pico años. Y aquí... Buen equipo. Sí, hemos hecho buen equipo. Sí. Entre todos hemos puesto un granito de arena. Hemos llegado a los 30 años, que no es fácil. No es fácil. Zorionak, de verdad. Y gracias también a Nerea por su idea de juntarnos. Y es una buena cosa, sí. Los colores de la música. Bueno, pues la mejor manera de conocer los colores de la música, cómo se construyen, es que nos lo cuente Mercedes Albaina. Mercedes. Buenas noches, sí. Pues y vamos desgranando cómo se hacen los colores, cómo se crean esos colores, ¿no? Sí, bueno, pues los colores de la música vienen a través de muchísimos elementos, ¿no? Y hoy vamos a tratar el elemento de la tonalidad. La tonalidad, bueno, sobre todo la tonalidad mayor y menor, que dentro de la tonalidad, que sería ese do mayor, si bemol menor, lo que sea, puede ser mayor o menor. Entonces vamos un poco a jugar con eso, ¿no? Bueno, las tonalidades producen distintas sensaciones, ¿no? Y esto lo sabe el compositor y lo utiliza. Lo utiliza, sí. Bueno, vamos a empezar... Nos manipula. Al oyente, manipula al oyente. Le dice, vas a ir por aquí porque yo quiero que vayas por ahí. Eso pretende, ¿no? Lo que pasa está fenomenal, porque esa intencionalidad es lo que hace, ¿no? Es lo que crea... Sí, esa relación, otra cosa ¿no? es que luego cada uno pues interpreta lo que sea, le resuene, ¿no? Como decía Aristóteles con el principio de Iso, lo semejante actúa sobre lo semejante. Entonces, si tenemos algo dentro, pues resonará de esa manera la música, y si no, pues no. Pues si no pasará desapercibida. Pero bueno, siempre es agradable, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a empezar con un nocturno de Chopin, que es un nocturno que está en la tonalidad de do menor. Y antes de eso quería introducir esta música deliciosa que va a interpretar María Joao Pires, con una frase de Federico García Lorca, que también es todo un poeta, ¿no? Y por cierto era músico, compuso algunas pequeñitas piezas, tocaba el piano. Y bueno, esto dijo Federico García Lorca: nadie con palabras dirá una pasión desgarradora como habló Beethoven en su sonata Appassionata. Jamás veremos las almas de mujeres que Chopin nos contó en sus nocturnos. Bueno, pues eso decía Federico García Lorca de la fuerza, ¿no? Que tiene la música. Entonces vamos a escuchar este nocturno número 21, que está en la tonalidad de do menor. En las manos de Chopin, y en este caso es doliente, ¿no? Es un do menor muy doliente porque Chopin pues se dedica mucho a frasear,
a frasear, es decir, a que la música discurra. Esto es lo que es el discurso musical, ¿no? Y gira siempre y reposa en ese do y do y do, pero es un do menor. Entonces, bueno, pues cómo gira todo en torno a ese centro de gravedad, ¿no? Es impresionante. Es impresionante, Es impresionante, ¿no? Y luego la interpretación de María Joao Pires, claro, que creo que entiende muy bien a Chopin, ¿no? Pero además es que no es intensa, no, que te arrebata, sino es pura, ¿no? que te lo va contando, ¿no? Que te lo va desgranando y te lo va contando. Porque hay algunos que se ponen muy intensitos con, Sí, no, con ella- Chopin y al ella- final es demasiado aparato y parece que pierde un poquito la intención La primigenia, intención, ¿no? sí, porque se sabe que Chopin nunca interpretó ni demasiado fuerte ni demasiado recargado las cosas, ¿no? Él tenía demasiado respeto por su música como para hacerla cursi. Sí. Y María Joao Pires creo que es muy inteligente y entonces interpreta muy bien, ¿no? Y conecta muy bien al mismo tiempo. Sí, me sí, parece sí, a mí. sí. Bueno, Bueno, bien modo menor, do menor con Vamos Chopin. a seguir con do menor, pero en las manos de otro o con otra intención, ¿no? Que en este caso pues es Rachmaninoff, en su concierto para piano en do menor, precisamente, el primer movimiento, ¿no? Aquí Rachmaninoff había salido de una crisis depresiva, bueno, él tuvo varias a lo largo de su vida, y le costó salir, y lo hizo a través o gracias a unos métodos de hipnosis que se llevaban entonces a principios del siglo XX con un doctor, con un médico, el doctor Dahl, y a él dedica el concierto porque le ayudó a salir de esa crisis, ¿no? Entonces, este es un do menor que es más intenso porque es como más obsesivo, ¿no? No es el do menor discursivo y doliente de Chopin, sino que es un do menor más violento, ¿no? Y también porque además de jugar con este do y esa insistencia, va creando un crescendo, ¿no? Sí. Entonces es una cosa bastante más violenta. En algún momento, pues la música alza el vuelo, ¿no? También en la música siempre tiene que haber un equilibrio entre tensión máxima y distensión, sí. ¿no? Pero bueno, me parece que es un ejemplo también de cómo do menor puede tener un carácter distinto, Sí, ¿no? ¿no? Se puede volver, pues Tronco, eso, ¿no? sí, tronco y obsesivo. Sí. Sí, sí.